Muchas gracias al pastor Andrés. El Eterno le siga bendiciendo grandemente. Un feliz Kadosh Shabbat para cada uno de ustedes en los diferentes lugares donde se encuentran. Que podamos hacer hoy una delicia sabática. Feliz Shabbat. Shabbat Shalom. Bueno, apreciados hermanos, vamos a ver si hoy sí terminamos el juicio de el remanente. Entonces quiero recordarles algo bien serio. En el santuario terrenal, en el lugar santo, tenemos el altar del incienso. Quiero, por favor, pedirles a ustedes que en el altar del incienso, los 4 cuernos que representan libros, ¿cuáles son los libros que se registran en ese altar del incienso? Pregunta para responder. Sí, pregunta para responder. Bueno, en el altar del incienso tengo entendido que está el libro de la vida del Cordero, el libro de la ley de la libertad, el libro de la muerte y el libro de la verdad. Eso es correcto, mi apreciado hermano Luis Bejarano. Muchas gracias. Ahora quiero mencionarles algo importante. El altar del incienso se encuentra en el lugar santo. Eso es interesante. Por eso las personas que van a entrar al lugar santo deben estar registradas en el libro de la vida del Cordero. Si no están registradas en el libro de la vida del Cordero, no tienen acceso al lugar santo, no pueden entrar. Y note que los que podían entrar allá eran los sacerdotes. Y nosotros somos sacerdotes, según el orden de Melquisedec, o sea, tenemos acceso allá. ¿Por qué? Porque hemos hecho uno de los pactos, bautismo. Entonces podemos entrar allá. Y Apocalipsis 21-27 dice que no entraron en ella ninguna cosa sucia o inmunda, el reino de los cielos. Oye, interesante. ¿Sí ve? Necesitamos prepararnos bien para esa entrada. Bueno, el juicio del remanente hoy nos toca un ejemplo y va a ser para nosotros. Y vamos a tomarlo en un signo de interrogación. El signo de interrogación nos representa a nosotros. Y vamos a decir en ese momento que ese signo de interrogación que nos representa a nosotros es que pasamos a juicio. Es una de las preguntas que tenemos para nosotros es, ¿cómo nos encontramos nosotros para enfrentar el juicio? Y de pronto una pregunta un poquitico más como más dura. Si el juicio para cada uno de nosotros fuera hoy, ¿cómo nos encontramos para enfrentar ese juicio hoy? ¿Será que en nuestra mente podemos decir nosotros, me encuentro bien, me he preparado para el juicio y estoy anhelando este día del juicio, porque en este día del juicio hoy me van a borrar los pecados del libro de las rebeliones y me van a borrar los pecados del libro de memorias, me van a confirmar en el libro de la vida del Cordero? Hoy ya voy a quedar bien. ¿O será que hoy podría decir, caramba, no me encuentro preparado y me pueden borrar del libro de la vida del Cordero, me anotan en el libro de la muerte, oiga, y me dejan pendiente para un juicio en el milenio? Bueno, pues déjenme mencionarles algo importante. Vamos a hacer un ejemplo en el signo de interrogación para cada uno de nosotros que vamos a pasar al juicio. Y ustedes ahí mentalmente van a aplicar el signo de interrogación para ustedes. Y digamos que ese signo de interrogación vamos a colocarle un nombre. Vamos a colocarle un nombre sin signo de interrogación y vamos a ponerle un nombre Roberto. Vamos a ponerle Roberto. Signo de interrogación Roberto.
O sea que Roberto nos está representando a cada uno de nosotros. O es nuestro nombre. Roberto es nuestro nombre para que lo sepamos. Ahí, eso es un ejemplo que vamos a hacer. Entonces, Yachua dice, abre el libro de la vida del Cordero y encuentra el nombre de Roberto, que somos nosotros. Y dice, por favor, tráigame los libros de Roberto. ¿Qué libros le llevan? En el juicio final. En el juicio al remanente. Estamos en el juicio al remanente. Roberto somos nosotros. Yachua abre el libro de la vida del Cordero y encuentra a Roberto, que somos nosotros. Da una orden, por favor, tráigame los libros de Roberto. Y cierra el libro de la vida del Cordero. ¿Qué libros le llevan? Los del holocausto, ¿será? Sí. Sería entonces la biografía personal, el libro de las memorias, el libro de las buenas obras y el libro de los pecados. Muy bien, eso es correcto. Esos son los libros que le llevan. Cuando abre el Recuerde, libro, cuando abre el libro del Cordero, le llevan esos 4, ¿verdad? llevan esos 4 libros. Sí, interesante. Muy bien. Y ahí en el escritorio en Yachua están otros 4 libros para los 8. Entonces Yachua va a comenzar el juicio y mira todos los pecados que hemos cometido nosotros, porque me imagino que aquí la mayoría de nosotros somos ya miembros bautizados. Miro a ver, en este momento sí, todos somos miembros bautizados, no están las visitas que es Ferney, Brian, que no han dado el paso al bautismo. El resto, todos somos bautizados, a no ser que de pronto Eso haya alguna sería otra bueno persona. preguntarlo. ¿Hay alguno de aquí de la reunión, mis hermanos, que no esté bautizado o todos somos bautizados? Si alguien no es bautizado, que por favor le... Sí, muchas No, gracias, Pastor parecer Andrés. todos somos bautizados. Pastor. Bueno, entonces todos somos bautizados. Como todos nosotros somos bautizados, entonces en el libro de las rebeliones tenemos pecados que hemos hecho fuera de la iglesia, o sea, en el mundo. La pregunta para que nuestra conciencia esté en paz con Elohim y en paz con el prójimo y en paz con nosotros mismos es, ¿hemos abandonado esos pecados o aún los estamos cometiendo? Si aún se están cometiendo pecados, hay problemas, porque hoy es el día del juicio. Y si no se ha abandonado sus pecados, entonces, ¿qué va a pasar? El nombre de la persona es borrada del libro de la vida del Cordero y es apuntada en el libro de la muerte y ha perdido, no es sellada, ha perdido la vida eterna. Eso es correcto, eso es preciso. Si nosotros vamos a enfrentar el juicio y no hemos abandonado algunos pecados, entonces sucede eso. Nuestro nombre es borrado del libro de la vida del Cordero y es anotado en el libro de la muerte y queda pendiente para el juicio del milenio. Pero esa persona ya está perdida. Porque al cielo no se puede entrar con pecados. No. Se necesita abandonar los pecados acá. Entonces la pregunta ahora para cada uno de nosotros, porque ahí está Roberto. ¿Será bueno que pronto el juicio todavía le falte un poquitico de tiempo para que nos podamos preparar mejor? Claro, claro. Pero debemos prepararnos desde ya porque el juicio para el remanente comienza en el año 2024
Y aquí voy a hacer de pronto un paréntesis. Un hermano la semana pasada me llamó mucho la atención, me ha puesto a recapacitar eso. Ya creo que el domingo entramos de lleno a eso. Dice, por poco me confunde. Y me ha tenido pensativo ese, el por poco me confunde. No sé si alguno de los está acá también de pronto de acuerdo con eso. Oiga, estas cosas son nuevas y de pronto, oiga, por poco me confunde. O estoy un poco confundido. O no entiendo o no comprendo. O no acepto. O estoy escuchando, pero no estoy de acuerdo. Bueno, todo esto vale. Por eso estamos en una clase. Acá estamos en una clase. Bueno, continuando entonces después de este pequeño paréntesis. ¿Puedo hacer No, una pregunta? Ya. Una pregunta, o la hacemos al Claro, mi final. hermano Luis, adelante. Eh, 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 Nuestro maestro de clase me dijo que se había abierto un libro, o sea, cuando se le abrió el libro del Cordero, se abrió un libro del Holocausto. ¿Cuál fue el primer libro del Holocausto que se abrió? O sea, al abrir el libro del Cordero, se abren los 4 libros del Holocausto, pero hay uno que se abrió primero, de esos 4. ¿O entendí mal? no. Cuando Yahshua va a empezar el juicio, Ujú. abre el libro de del Cordero y encuentra el nombre Roberto. Sí, Le dice, tráigame los libros de Roberto, cierra ese libro. sí. Le Así llevan le cierra el llevan libro los del libros de Cordero, Roberto. Entre los libros de Roberto está la biografía de él. la biografía. Ujú. Ok. Muy bien. O sea que en el reino de los cielos, en ese momento, aunque estemos nosotros en el planeta Tierra, no estaremos en el reino de los cielos. En el reino de los cielos nos está representando un libro. Y el libro que nos representa a nosotros en el reino de los cielos es nuestra biografía. Esa era la pregunta. Yo lo titulé como el libro número 1. Claro, la biografía. Entonces dice, tráigame a Roberto. Nosotros estamos en el planeta Tierra, pero en el cielo aparecemos es en nuestra biografía. Ahí está nuestra biografía. ¿Listo? Sí, señor. Interesante. Muy Muy bien. bien. Muchas gracias por la Ese pregunta. sería el Salmo 139:16. Corresponde a Ajá. esa biografía personal, algo así donde Sí, dice claro. ¿Cómo no? que mi embrión veían tus ojos, mis días estaban previstos, escritos todos en el libro sin faltar uno. Esa era la biografía. Muy bien. Es como Listo. el libro que inicia desde el vientre de la madre de uno, algo así. Sí, ¿cómo no? Muchas Es gracias. correcto. Bueno, aquí entramos entonces a algo importante. ¿Cómo sabemos lo de las fechas? ¿Cómo sabemos que el juicio del remanente comienza en el 2024? ¿Cómo sabemos eso? ¿Alguien tiene alguna idea? Ahora déjenme mencionarles algo importante. Quiero mencionarle todas las fechas solo con la Biblia. No quiero utilizar ningún otro libro aparte que no sea la Biblia. Porque es que muchas personas de pronto pensarán y dicen, oye, es que no, como decía el hermano, después de 1844 no hay profecías de tiempo. Pues déjeme decirle que sí hay profecías de tiempo y todo está registrado en las Sagradas Escrituras. Entonces, en el juicio que estamos mirando nosotros, juicio para el remanente, comienza en el 2024, pero no hemos resuelto aún el caso de Roberto. Roberto, como tiene pecados, entonces, y no los ha abandonado, es borrado del libro de la vida del Cordero, anotado en el libro de la muerte y queda pendiente para un juicio en el milenio. Ahora cambiemos la parte de Roberto. Digamos que Roberto ha abandonado los pecados. Como Roberto ha abandonado los pecados, entonces, ¿qué se le hace? Se le borran los pecados que tiene en el libro de las rebeliones, que es los pecados en el mundo.
y se le borran los pecados que tiene en el libro de memorias. Y recuerde que el libro de memorias se anotan cosas buenas y malas que hacen los hijos de Elohim en la iglesia. Entonces le borran los pecados. Entonces, cuando le borran los pecados, Yahshua restaura o opera el ADN de Roberto. Y eso que repara o restaura, voy a hacer un paréntesis acá. Acabamos de publicar un libro, Salud en Abundancia. Y en Salud en Abundancia hay secretos para no enfermarnos. Y en Salud en Abundancia hay unos artículos sobre el ADN. El ADN de nosotros está fusionado con el pecado. Y como el ADN se fusionó con el pecado, entonces por eso nos enfermamos y nos morimos. Porque el ADN ha sido fusionado, mezclado. ¿Sí ve? No tendría por qué estar ahí. Por eso es que todos nosotros nos enfermamos y morimos. Entonces, ¿qué hace Yahshua con la parte de Roberto que abandonó los pecados? Le borra los pecados del libro de las rebeliones y le borra los pecados del libro de memorias y lo opera. Eso de que lo opera es que restaura el ADN a su fórmula original y entonces en el ADN de Roberto ya no queda ninguna partícula de pecado porque fueron borrados. Y si no quedan pecados en Roberto, significa que Roberto ya no se acuerda de que él pecó. Ahora nosotros nos acordamos que hemos pecado, pero apenas pasa el juicio, entonces Yahshua al borrar los pecados, la persona ya no se acuerda. Oiga, ¿y Yahshua qué es lo que hace? Yahshua le coloca su justicia, lo viste con su justicia. Y ese caso queda ya resuelto para vida eterna. Nos presenta al Padre y el Padre nos acepta como un hijo amado más. Entonces, ese es un proceso muy importante. Están los dos ejemplos para Roberto, para cada uno de nosotros. Si hemos abandonado los pecados, entonces podemos enfrentar el juicio con seguridad, con certeza y confiados en que vamos a ser operados, en que nos van a borrar los pecados, en que nuestra mente va a ser restaurada y que de ahí en adelante ya no se peca más. ¿Por qué no se peca más? Porque ahorita tenemos una fusión y es la fusión con el Ruach HaKodesh. Oye, importante. Eso es lo que la escritura menciona. Estamos preparando nuestro cuerpo para que sea templo del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo toma posesión de nuestra vida o se fusiona en nuestra vida y ya no nos deja pecar más. Esa persona no peca. En adelante. El juicio ya determinó, salva a esa persona. Muy bien hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Sí, tengo una pregunta. Adelante, hermano. Estaba hablando de que el libro de las rebeliones, pero yo tengo el libro de los pecados. ¿Es el mismo? Es el mismo, sí. Gracias. Es el mismo, hermano Luis. ¿Algo otra pregunta? Bueno, entonces finalizo con este juicio del remanente. En el juicio del remanente van a haber personas salvas y personas perdidas. Ese es el juicio del remanente. Las personas perdidas son la cizaña y esas personas que están perdidas van a morir apenas finalice el juicio. ¿Y cuándo finaliza el juicio? En el año 2027 finaliza ese juicio. O sea que apenas finalice el juicio, fin del tiempo de gracia para el remanente, pues se acabó. Se acabó el juicio, se acabó la gracia para el remanente. Ya quedó juzgado el remanente.
Eso es lo que está enseñando Ezequiel 9, que es lo que hemos tomado de lectura nosotros. Muy bien, entonces 2027 es fin del tiempo de gracia para el remanente. ¿Por qué? Porque se acabó el juicio para el remanente. Y si se acaba el juicio para el remanente, fin del tiempo de gracia para el remanente. Ya no hay a quien más juzgar del remanente. Se han juzgado a todos. Y han salido dos grupos, trigo y cizaña. Entonces, en el momento en que comienza el juicio del remanente, es zarandeo para el remanente. Se está zarandeando el remanente a través del juicio. Eso debe quedar bien claro en cada uno de nosotros. Y la cizaña que sale de ese juicio va a ser destruida apenas finalice el juicio. Que es lo de Ezequiel 9 también. Ezequiel 9 es su forma literal y profética. Muy bien. Vamos a entrar al juicio del mundo. El juicio del mundo comienza en el 2027 y termina en el 2029. ¿Quiénes van a ser juzgados ahí? Pues si ya se apartó el trigo o ya se hizo el juicio al remanente y quedó el trigo es la iglesia triunfante. Oigan eso. El trigo es la iglesia triunfante. ¿Sí ve? Entonces, el trigo va a ser lleno de la lluvia tardía, del Ruaj HaKodesh. Y cuando es lleno del Ruaj HaKodesh, entonces se produce el fuerte clamor. Y con el fuerte clamor se le va a hacer el último llamado a todas las personas que se encuentran en el mundo entero, en cualquier denominación religiosa, y que aunque están en esas religiones, el Señor les hace el llamado para que abandonen esas religiones y formen parte del último remanente. Acepten el llamado, salgan de allá. Y esas personas que van a aceptar ese llamado, en el fuerte clamor, que se va a recoger esa gran cosecha, esas personas son las que van a pasar al juicio final, a ese juicio, a este último juicio de los vivos. Juicio final no, porque continúa. Al juicio de los vivos, tercera etapa. Y los que vienen de ese fuerte clamor, o los que llegan la cosecha que viene del fuerte clamor, todos son salvos. Oye, qué importante. No es como el juicio del remanente, que ahí unos se salvan y otros se pierden. No. En el juicio de los vivos, tercera etapa, todos los que llegan del fuerte clamor se salvan. O sea, conclusión. Yahshua tiene hijos sinceros en los católicos, en los musulmanes, en los testigos de Jehová, en los mormones, y él los va a llamar, los va a traer de allá a esos rediles al redil final. Y esas personas que llegan son las que van a pasar a juicio. Y Yahshua las llama a ellas, de momento, le borra los pecados que hay en el libro de las rebeliones y le borra los pecados que hay en el libro de las memorias, son confirmados en el libro de la vida del Cordero y quedan salvos, sellados. Oye, importante, sellados. En el mundo entonces es porque nunca conocían el evangelio. ¿Qué dice Roshi? A ver. Buenas noches para todos, Dios les bendiga. Bueno, la pregunta mía es que si ese llamado, último llamado que es para el mundo y todos van a ser salvos, de una u otra manera, digo mi pregunta, es que esas personas nunca habían conocido antes el evangelio por una otra causa, la radio, la televisión, una revista, un contacto misionero, nunca habían recibido para poder ser salvos, o no habían entendido, porque en esta generación tantas maneras de predicar el evangelio que dice que pues ya falta muy poquito por predicarse el evangelio a todo el mundo. Entonces esa es mi pregunta. ¿Cómo van a ser salvos si es que no han recibido nunca el evangelio o no lo han entendido?
Bueno, muchas gracias a Rochi por su pregunta. Pues déjeme decirle que todas las personas sí conocen el Evangelio porque están en diferentes denominaciones. ¿Sí ve? Y esas personas son sinceras, aunque de pronto estén engañadas allá, y escuchan el último llamado. ¿Sí ve? O sea que esas personas aceptan y dicen, caramba, estábamos equivocados, ahora salimos de allá, aceptamos este mensaje, y al aceptar ese mensaje, entonces ya forman parte del fuerte clamor o de el último remanente. Y como forman parte del último remanente, entonces esas personas pasan a juicio. Y todas las personas que llegan de las diferentes denominaciones, porque Yahshua va a recoger de todas las denominaciones que hay en el mundo, no importa las denominaciones que hayan, cuántas hayan, es de todas, va a recoger el 10%, o sea, de toda la región. Un ejemplo, los católicos en este momento en el mundo entero son 2.300 millones de miembros, son los católicos. De esos 2.300 millones de miembros que son los católicos, está el 10% que hay que recogerlo de allá. O sea que de los católicos sale el 10%. ¿Sí ve? O sea, saldrían 2.300 millones, salen, ¿cuánto? 230.000. 230 millones. Oiga, 230 millones. Los musulmanes son 1.800 millones. Sale el 10%. Y de todas las denominaciones sale el 10%. Esos son las ovejas que están en los otros rediles. Se hace el fuerte clamor para hacerles el último llamado, y en ese último llamado todos los que acepten son los que van a formar parte del juicio de los vivos, tercera etapa. Y en esa tercera etapa, Yahshua los llama, lo mismo ejemplo que estamos haciendo nosotros en esta otra parte, y todos son salvos. Ahí ya no tenemos que hacer un juicio, no, que aquí se perdió alguno, no. Todos los que llegan son salvos. Oiga, qué interesante esa parte. Entonces, mire, recuerde que en este momento estamos en juicio de los vivos para los 144.000. Los 144.000 todos son salvos, porque ellos se prepararon de antemano en ese momento para ese juicio. Y todos son salvos, ya están escogidos, llamados, ungidos. En el juicio de los vivos para el remanente, segunda etapa, ahí se hace el juicio y ahí hay unos que son salvos y otros que son perdidos o hallados faltos. Y en el juicio de los vivos, tercera parte para el mundo, entonces todos los que acepten el llamado en el fuerte clamor, ¿sí ve? Por parte de los obreros de la hora undécima, entonces son salvos. Son salvos. Eso es lo que se llama la cosecha final. Y cuando es la cosecha final, precisamente todos los de las denominaciones religiosas, por eso si hay 2.000 religiones o 20.000 religiones, las que hayan, de todas van a llegar personas que están en los rediles. ¿Alguna pregunta más? Bueno, tengo una pequeña pregunta para repaso, ya nos había enseñado, pero estoy precisando. Encontramos el juicio de los muertos y la fecha inicial, la fecha terminal es el 22 de septiembre, ¿verdad? Que inicia con el juicio de los vivos. Pero ¿cuándo inició el juicio de los muertos? ¿Y cuándo inició? Sí, 22 de octubre de 1844 hasta el 22 de septiembre del 2022. hasta el 21 de septiembre del 2022. Eso era todo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Listo, entonces entro a la siguiente etapa. Si ya se acabó el juicio de los vivos son 3 etapas. Para los 144.000, para el remanente y para los que llegan del mundo o para las diferentes denominaciones que hay en el mundo y que van a llegar a los obreros de la hora undécima. Esas son las 3 etapas del juicio de los vivos.
Digamos que ya se acabó esto y ahora entramos al milenio, y en el milenio todos nosotros que somos salvos, entonces vamos a hacer el juicio a los impíos. Y ahí voy a hacer un ejemplo antes de que antes de que llegue el domingo, que el domingo quiero dedicarme exclusivamente a una tarea importante, sorpresiva y, mejor dicho, sorprendente. Vamos a entrar al juicio del milenio. En el juicio del milenio, todos los justos se les da la facultad de juzgar a los impíos. Pastor, hay una pregunta. Sí, La leo del chat. a ver. ¿Qué se da esta fecha del 2024 para el juicio del remanente? ¿De dónde sacan estas fechas, por favor? Voy a dar un bocado allí. En ese bocado de pronto me va a demorar un poquitico y luego continúo con el juicio del milenio. Voy a dar un bocado ahí para que es importante. Y en este bocado que voy a dar, me imagino que aquí hay alguna persona que es mesiánica. ¿Hay alguno que pertenece a raíces judías o no? ¿Nadie? ¿Hay alguno que pertenece a alguna denominación fuera de la iglesia adventista del séptimo día aquí? Obreros de la hora undécima presente. Sí, bueno, fuera de los obreros de la hora undécima. ¿Hay alguien que es de alguna otra denominación fuera de los adventistas y obreros de la hora undécima? Entonces esto va a entender que todos son adventistas del séptimo día. ¿Sí es así? Muy bien, para la hermana Amparo, adventista del séptimo día. Y me imagino que todos los demás adventistas del séptimo día. Bueno, entonces vamos a empezar porque esto de las fechas es importante y lo de las fechas a los adventistas del séptimo día, esto es un dolor de cabeza. Si usted va a hablar de fechas en la iglesia adventista fuera de la fecha de 1844, corre el riesgo de que lo desfraternicen, que lo borren, que no le den participación, que lo tengan entre ojos. Entonces, apreciados hermanos adventistas del séptimo día, hermanos en este momento obreros de la hora undécima, quedan calladitos. Hermanos adventistas del séptimo día, el año 1844, ¿qué año es en la historia del pecado o en la realidad? ¿Ustedes saben eso? Porque la mayoría de veces se nos ha enseñado a nosotros que el juicio de los muertos comenzó el 22 de octubre del año 1844. Y eso es correcto. Pero ahora les pregunto, ¿ustedes saben el año 1844 qué año es en la realidad de la historia del pecado? Piensen un momentico. Si lo saben, por favor, quisiera la opinión de ustedes. Si no lo saben, no lo sé. No hay problema. Esto es clave. Y esto es clave para las fechas. No lo sé, dice la hermana Olga. Muchas gracias. Yo me Los imagino que, demás, yo me imagino que la fecha de la historia del pecado 1844, eh, porque como el pecado empezó después de la creación, ya, entonces hay que retrocederlo, pero no entiendo bueno, bien ahí. muchas gracias por su aporte, hermano Luis.
Bueno, los que tienen el conflicto de los siglos. El tapadura, página 375, el rústico, página 328. Ahí hay una gráfica de los 2300 y ahí está de pronto unas notas adicionales. Y también en el libro, ahí hay una nota. Y hay algo clave que les voy a decir acá para no confundirnos tanto. El año 4004 es la muerte de Esteban. El año 4000 es la muerte de Yachúa. Oye, importante dato ese. Entonces, si el año 34 es la muerte de Esteban y el año 34 en la realidad es el año 4004 de la historia del pecado, o también lo podemos, ese dato es importante. Y la otra parte que les quiero mencionar, si el año 31, cuando muere Yachúa, es el año 4000 de la historia del pecado, entonces tenemos dos datos importantes que da el espíritu profecía. Y no solamente el espíritu profecía, eso lo da la historia bíblica y la historia secular. Digamos que el espíritu profecía ha retomado esas fechas precisamente de ahí, porque hoy ya están, ¿sí? Estaban ahí. O sea, no es nuevo. Es como para confirmarlo. Entonces, el año 31 es igual al año 4000 y el año 34 es igual al 4004. Pero en los registros proféticos tomamos el año 4004 porque en el año 4004 termina la profecía de las 70 semanas. Y el pueblo de Israel deja de ser remanente. Y el remanente de ahí en adelante comienza para los gentiles. El año 34 es clave. Entonces, si el año 34 es el año 4004, ahí me hacen falta 1810 años para completar la profecía de los 2300, porque van transcurrido 490 hasta el año 34. Y el año 34 es el año 4004. Recuerden eso. Entonces, ahora miremos. Miren eso. Si el año 34 es la muerte de Esteban y yo le sumo 1810 días, 1810 años, llego al año 1844, cuando inicia el juicio de los muertos. ¿Por qué? Porque se cumple la profecía de los 2300. ¿Sí ve? Pero como el año 34 es el año 4004, ahora entonces tomo 4004 más 1810. Entonces, ¿cuánto es? 1814. 5814. Sumando los 4000, sí. Claro, sumándolos. 5814. Claro, tenemos que sumarlos. ¿Sí ve? Entonces tengo 4004 más 1810, 5814. Entonces el año 1844, ¿qué año es en la historia del pecado? Sería el año 5814. Eso es correcto. Y eso es clave, porque la mayoría de adventistas no sabe ese dato. No sabe sacar esas sumas. Entonces, ¿de dónde sacaron eso de 5814? La misma profecía de los 2300 y los mismos registros que hay en este momento en la parte de la iglesia adventista lo enseñan. No estamos recurriendo a ninguna otra fuente ni nada. ¿Sí ve? Ahora, la misma parte de la cronología bíblica también lo enseña. Que eso es preciso. Estamos retomando de pronto unas cosas para que de pronto a través de la profecía en la misma iglesia adventista sepamos ese dato que muchos ignoran. El año 1844 es en realidad el año 5814, la historia del pecado, y eso es contundente, eso es fundamental, eso es preciso, eso es categórico, eso es verdad, eso es inamovible.
Ya tenemos una fecha importante. 1844 igual 5814. Ahora, si el año Ese es 1844 es el año 5814 y estamos en el 2023 ya en el calendario, en el año nuevo, ¿sí ve? No en el año gregoriano, en el año nuevo. Entonces, ¿qué año es este? De la historia del pecado. es el año 5993. Es el año 5993. O sea que estamos en el año 5993 de la historia del pecado. Muy bien. ¿Los demás hermanos han comprendido o no han comprendido? Más los años que llevamos hasta este momento. Hasta el 2023. ¿Los demás hermanos están bien o andan un poco como confundidos allí? Yo solamente tengo una pregunta al final, pero quiero que termine. Tengo una pregunta que siempre me he hecho toda la vida y espero que aquí nuestro maestro me la aclare. Pues dígala de una vez, hermano Luis, a ver si adelantamos algo. Bueno, yo todo esto lo he entendido, pues hoy, porque pues esto siempre en la medida que se va uno estudiando con personas que el Señor le ha dado revelaciones, pues estas son cosas nuevas, pero son muy interesantes. Pero mi pregunta crucial es, sabemos que la muerte de Masía fue en el año 4000 y la muerte de Esteban en el año 4004, ¿verdad? Siendo el año 2030, ¿verdad? Del calendario de la creación, por decirlo así. La pregunta mía es, como está hablando de 4000 años de pecado, pero el pecado no comenzó con Adán, ¿en qué año comenzó el pecado y cómo nosotros podemos corroborar esa fecha inicial de pecado? Termino mi pregunta. ¿El pecado comenzó con la muerte de Esteban o con la muerte del Cordero cuando pecó Adán y Eva o con el pecado de Adán? El pecado comienza, Esa pregunta me la he hecho siempre. sí, el pecado comienza con Adán. O sea, con la desobediencia, por decirle, del árbol Sí. prohibido. Ahí comienza el pecado. Ahí comienza el pecado. A ver, Es decir, que alguien, a ver si logro entender. Es decir, que desde la creación de Adán y Eva, que fue en el sexto día de la creación, hasta el pecado de Adán, la desobediencia, ¿hubieron 30 años? Es lo que logro entender. hubieron 33 años y medio 33 años y medio. sin pecado. Ok. Listo. Después complementamos eso, hermano Luis, en las clases que tenemos con respecto a fechas. Muchas gracias. Les repito nuevamente para los hermanos adventistas del séptimo día. La profecía de las 70 semanas de Daniel 9 se cumplen en el año 34 cuando muere Esteban. Y en ese año, entonces, el pueblo de Israel deja de ser remanente, es cortado como remanente, de acuerdo a la profecía de Daniel 9, y el remanente ahora pasan a ser los gentiles. Y como han transcurrido 490 años de la profecía, faltan 1810 años para completar los 2300. Entonces yo le sumo al año 34, 1810 días y me da 1844, que es la fecha clave que tenemos para el juicio de los muertos o el comienzo del juicio de los muertos. Pero como ya hemos entendido que el año 34 es igual al año 4004, entonces al 4004 le sumo 1810 y me da 5814 para tener como conclusión que el año 1844 es en realidad el año 5814 de la entrada del pecado o de la historia del pecado.
Entonces, del año 1844, entonces sumamos hasta el año 2023 y entonces tenemos 56 años para 900 y más 100 para el 2000. Entonces tenemos ahí 156 años. Más 23 que llevamos nosotros, estamos en el 2023. Entonces serían 179 años. Entonces al año 5814, ahora le sumo eso y ¿cuánto me da? ¿Entendimos o no? Mira, acá mi esposa me dice, ¿qué le sumo? Le suma la cuenta que está a 1810 para que dé 5.993. Claro. Y llegamos al año hoy en la actualidad, en vez de decir que estamos en el año 2023, que es verdad, calendario gregoriano, pero también es verdad que estamos en el año 5993 de la historia del pecado. Ese es el año que vamos. Ahora les pregunto a cada uno de ustedes. El año 5993 ¿les hace pensar algo a ustedes? Sin necesidad de hablarles yo de otras fechas ni nada. ¿Les hace pensar algo a ustedes? Yo pienso que nos hace pensar que la cuenta de los caraítas está mejor que la cuenta que llevamos nosotros como adventistas, que nos ha enseñado la iglesia, y está mejor que la cuenta que llegan los judíos y los judíos mesiánicos, porque los judíos mesiánicos están en el año 5783. Van por ahí apenas. Ajá. Y nosotros ya vamos en el año 5000, vamos en el año 6022. Entonces, y los caraítas sí van en el año 5993, van bien. Ajá. Muchas gracias, hermano Luis, por su aporte. Los Sí, demás hermanos, ¿les hace pensar algo el año 5993? ¿O no? Esto sigue normalmente. Como de pronto el mundo dice, para el año 2050 o 2100 van a suceder tales cosas o algo. Pero ¿qué le hace pensar a cada uno de ustedes el año 5993 que vivimos nosotros? nos hace pensar que nos faltan 7 años para el año 2030 y que sería el final del pecado con un acontecimiento extraordinario, que sería el que como 2000, 5000, el año que se terminaría el pecado en el año 2030, que en el calendario hebreo sería el año 2031. Es lo que logro entender, no sé si estoy equivocado. Bueno, gracias, hermano Luis, por su aporte. ¿Algo otro aporte hay acá? ¿Qué les hace pensar el año 5993 a cada uno de mis hermanos acá adventistas del séptimo día? Dice la hermana Amparo acá que si llegamos al 6000 entramos al milenio. Si es así, la pastor Andrés, ¿me ayuda? Es correcto. La hermana Amparo está mencionando que si llegamos al 6000, entramos al séptimo milenio, tal vez. Y yo le diría, hermana Amparo, no es tal vez. Es efectivamente, llegamos al año 6000 e inicia el séptimo milenio. Bueno, muchas gracias a la hermana Amparo por su aporte también. ¿Algo otro hermano le hace, qué más le hace pensar el año 5993? ¿Será que estamos cerca del año 6000 y va a suceder algo en el año 6000 o seguimos de largo? Que viene el acontecimiento de la venida Mashiach. Viene el acontecimiento de la venida de Mesías. Y eso es lo que de pronto mucha gente me critica a mí. ¿De dónde saca usted esas fechas? ¿De dónde saca esa fecha? Pues las fechas están reveladas, solo Biblia. Simplemente estoy mirándole acá en este momento el desempeño de la profecía de los 2300 primero. ¿Sí ve? Y en la realidad que vivimos, 5993 años. ¿Qué me hace pensar eso? Sin necesidad que a nadie le enseñe a uno, sin necesidad que nadie se lo diga, allá como que algo interno,
como que la voz del Ruaj HaKodesh le dice, oiga, va a llegar el año 6000. Eso es serio. Eso es serio. Sin que nadie le enseñe. Allá como internamente hay una especie de inquietud en cada una de las personas que ya conoce esto. 5993 estamos. Uy, no, 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 sí. Pero alguien tendrá por ahí, no, es que la escritura dice ahí en Mateo 24:36 que nadie sabe el día ni la hora. Sí, también es verdad, ahí dice, pero esa parte sabe en qué tiempo está. Es lo que tenemos que mirar. De pronto más adelante le ponemos énfasis a eso. O alguna otra persona dirá, no, pero es que a la hermana Elena dice que nadie sabe fechas. Sí, la hermana Elena también ha dicho eso, pero ¿en qué contexto lo dice? Porque es también necesitamos estudiar eso. De pronto más adelante vemos eso también. Los textos de la hermana Elena. Pero vuelvo y repito, los demás hermanos, ¿qué les hace pensar que andamos en el año 5993 y que faltan 7 años para el 6000? Por acá Rochi me dice, pues que si acaba esto. ¿Qué dicen los demás hermanos? ¿No se atreven a decir nada? Bueno, entonces, ¿alguien va a hablar? Pues que solamente, hermano, que Satanás se ha encargado de cambiar los calendarios, el verdadero de Dios, y que desconocemos todo eso como pueblo adventista. Y es preocupante. Claro. Muchas gracias, mi hermana Olga, por su aporte. Yo quiero apuntar y traer a la mente Lucas 21:28. Y cuando estas cosas comenzaron a hacerse o a acontecer, mirad y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Muchas gracias, Pastor Andrés, por ese aporte también. Muchas gracias. Bueno, entonces hasta ahí. Ahora vamos a ver para hermanos adventistas del séptimo día. Y si el juicio de los muertos comenzó en 1844, ¿por qué en la iglesia adventista no se sabe cuándo termina el juicio? Y si decimos en la iglesia adventista que el juicio termina el 21 de Tirri del año 2022, ¿qué van a pensar los hermanos adventistas con nosotros? Si decimos eso, o si le estamos enseñando eso a algún hermano de la iglesia y vea, ¿cómo le parece que el juicio comenzó en 1844 y termina esta fecha? Y digamos, hablemos lo resumido. El juicio termina en el 2024 para que se complete una profecía que ahora los quiero llevar allá, a la profecía de Esther. Pues vamos a tener problemas. Le van a comentar al pastor, van a saber eso y van a decir, ¿usted de dónde sacó eso? La posición de la iglesia no es esa. Por favor, usted no puede enseñar eso. Y nos van a tener entre ojos. ¿Por qué tanto miedo? Ahora le pregunto, ¿será que sabemos cuándo comienza el juicio de los muertos? 22 de octubre de 1844 y nunca va a terminar el juicio de los muertos entonces. Nadie sabe cuándo va a terminar el juicio de los muertos. Eso sigue así de largo. Nadie, ningún adventista va a saber entonces cuándo termina el juicio de los muertos, porque no se nos ha enseñado. Necesitamos que nuestros líderes, que nuestros pastores nos digan, sí, el juicio va a terminar allá. Como nadie lo dice, entonces no. Entonces nos apoyamos en el texto de Mateo. No es que nadie sabe el día ni la hora y eso le aplicamos todo y nos cerramos nosotros también a eso. No. Hay una, ¿cómo se puede decir? Hay una, ¿cuál es la palabra correcta ahí? Hay una prevención por parte de o sea, en los mismos miembros de iglesia, precisamente porque como andamos mal en el juicio, entonces, como siervos imprudentes,
prorrogamos, postergamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, si uno mira la parte profética, miren que en el año 2015, en la conferencia general que se hizo en Texas, se hizo una modificación dentro de las creencias en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y fue muy interesante porque cambiaron la palabra inminente, la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo, por la palabra pronta. Es decir, algo inminente se entiende que es algo que está encima, pero la palabra pronto nos dice que el evento se va a presentar, pero que todavía puede tardarse un poquito. No está tan encima como si lo marca la connotación de inminente. Y como queremos seguir haciendo y viviendo, prácticamente si ustedes miran el capítulo que se habla sobre la mundanalidad dentro de la iglesia, en Testimonios para la Iglesia, es una exhortación muy fuerte a los miembros de iglesia. Y todos los testimonios, si uno lee todos los testimonios, 9 testimonios, hay muchos capítulos que nos dan muy duros a la iglesia laodicense. Entonces, hay que pellizcarnos porque precisamente sí el Señor nos está presentando más luz en las conexiones del santuario, porque el plan de la redención, el plan de la salvación, está todo inmerso dentro del santuario. Ahí está explicado. Lo que pasa es que no se han hecho las conexiones y Dios ha usado a su siervo, nuestro hermano y pastor Yashef, y no solamente él, sino a los obreros de la hora undécima, para hacer las conexiones del santuario a las realidades de los tipos con los antitipos y poder presentarlo. Simplemente dejarle la obra al Espíritu Santo que lo convenza de pecado, de justicia y de juicio. Eso es, mi hermano. Muchas gracias, Pastor Andrés. Entonces voy a hacer una parte acá. Conclusión para los adventistas del séptimo día. Se sabe cuándo inicia el juicio de los muertos, pero no se sabe cuándo termina. ¿Por qué no se sabe? Porque eso no era verdad presente para ellos. Oiga, eso es verdad presente para los obreros de la hora undécima. Y por eso ahora se sabe. Ahora, ¿cómo se sabe? Porque los obreros de la hora undécima es la continuación del nivel profético dado a la hermana Elena. Entonces, ahora, ¿cuál es la conexión? Vamos a hacer la conexión. Retrocedemos para saber esto. Tengo que ir a la parte literal, santuario terrenal. Y voy a ir al Yom Kippur. Yom Kippur, santuario terrenal. Se realiza el día 10 de Tirri. Y el Yom Kippur, ¿cuánto demora el Yom Kippur? ¿El Yom Kippur tiene principio y tiene fin o no? Sí. Sí, señor, tiene principio y tiene fin. ¿A qué horas empieza el Yom Kippur? Inicia la caída del sol del día 9 y termina con la caída del sol del día 10. Es decir, si ponemos el ejemplo, hoy es 10º día del 7º mes, hoy es Yom Kippur. A la caída del sol inició el Yom Kippur. Hay un retraimiento, hay un recogimiento en las familias, los padres llaman a sus hijos, pues que de hecho 9 días antes han sonado las trompetas, ¿cierto? Anunciando que hoy es el Yom Kippur. Hemos tenido un tiempo para podernos poner a cuentas con Elohim, con nuestro prójimo, con la naturaleza. Y hoy día 10º hay un recogimiento especial en las familias. Hay una introspección profunda y minuciosa de nuestra condición frente al Eterno, porque el día de mañana, es decir, cuando amanezca, a las 6 de la mañana el sumo sacerdote inicia un servicio en el santuario. A las 6 de la mañana arranca el servicio, terminando a las 6 de la tarde con la puesta del sol. Muy bien, muchas gracias, Pastor Andrés. ¿Algún otro comentario de pronto? El Yom Kippur es el día 10.
todo el día. Pero la parte litúrgica de Yom Kippur, o sea, donde se va a realizar el ritual, la ceremonia de Yom Kippur, es a las 6 de la mañana que comienza. O sea que el Yom Kippur en sí comienza a las 6 de la mañana y va a terminar a las 6 de la tarde, la puesta del sol. Entonces es en las horas del día que se hace el Yom Kippur, o sea, la ceremonia, la liturgia. ¿Sí ve? Entonces se van a hacer en el transcurso de 12 horas. O sea que hay un principio para el Yom Kippur y hay un final para el Yom Kippur. Por lo tanto, el Yom Kippur, ahora que es una figura, es un símbolo y es una parte de orden profético para el juicio de los muertos, entonces me va a decir, juicio de los muertos inició en el año 1844, tiene un principio. ¿Cuál es el principio? Ese, 1844. ¿Cuándo finaliza? Pues como lo dice el Yom Kippur del santuario terrenal. El Yom Kippur del santuario terrenal, la liturgia era de 12 horas o la ceremonia era de 12 horas. Si era de 12 horas, significa que el Yom Kippur profético tiene relación con 12 horas también. O el Yom Kippur profético es de 12 horas, pero ya no son 12 horas literales, como era el Yom Kippur del santuario terrenal. Son 12 horas en el orden profético. Y si son 12 horas en el orden profético, entonces yo necesito saber cuánto es una hora profética. Y para saber cuánto es una hora profética, tengo que coger el año, que es de 360, y dividirlo en las horas del día, que son 24, y el resultado que me dé equivale a una hora profética. Entonces, si hacemos esa operación 360 dividido en 24, me da 15. El resultado es 15. O sea, significa que una hora profética es igual a 15 días. Oigan eso. Una hora profética es igual a 15 días. Y ahora, como son 12 horas, entonces ahora multiplico 12 por 15 y me da 180. Entonces tengo en ese momento que las 12 horas equivalen a 180 días. Y en profecía un día es igual a un año. Entonces tengo que, en esta parte me dice que ese ritual, de la forma literal de 12 horas, es igual a 180 años. Ahora miremos. Como estamos en el Yom Kippur profético y comenzó en el año 1844, ese es el inicio. ¿Cuándo finaliza? Pues con 1844 y le sumo 180 años, que es lo que equivale al resultado en el orden profético. ¿Y cuánto me da? 2024. 2024. O sea que la misma Biblia me está enseñando sin necesidad de recurrir a ninguna otra fuente, a través de las figuras, de los símbolos, ¿sí ve? A través del santuario, me está enseñando que el juicio de los muertos tiene un principio y tiene un fin. 2024. ¿Y qué comienza el 2024? El juicio para el remanente, que es lo que acabamos de ver. Ahora miremos otro contexto. Vayamos un momentico allá a sus Biblias, vayamos al libro de Esther. Allá, vamos a ir al libro de Esther. Y vamos a mirar esto interesante. Esther capítulo 1, verso 4. Voy a mostrarles en Esther 1:4 la parte literal y la parte profética, porque la Biblia es literal y profética. Nosotros muchas veces nos quedamos con la parte literal. Listo, dice el Eterno. Versículo 4, Esther 1:4. Para mostrar en las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días.
180 días. Importante. Y si usted va al versículo 3, se da cuenta que es que el rey Asuero hace una fiesta. Y la fiesta que hace, la hace para los príncipes y cortesanos. Veamos el 3, vea. En el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos. Oiga, o sea que el rey Asuero hace una fiesta de 180 días, literal, fueron literales, 180 días literal, una fiesta literal. 180 días. ¿Para quién es la fiesta? Para los príncipes y cortesanos. Oiga, para los gobernadores y para los príncipes de provincias, para la gente importante. Sí, ahora les digo, ¿usted se imagina una fiesta de 180 días? Una fiesta muy larga. Y solo gente importante. Mira, aquí tenemos los 180 días. Pues déjeme decirle que esta parte ahorita está en el lenguaje de orden profético. En el orden profético tenemos nosotros un rey. Y el rey en el orden profético se llama Yahshua Hamashia. Él es el rey. Y el rey va a hacer una fiesta ahora de 180 días. Ahorita esto se va en el nivel profético años. Día por año te lo he dado. Entonces 180 años. Nuestro rey Yahshua va a hacer una fiesta de 180 años. ¿Para quién? Para las personas importantes, para los ángeles y para las personas importantes de los mundos que no han caído. O sea, la fiesta que va a hacer Yahshua es para beneficio de los ángeles y para beneficio de los mundos que no han caído. Y la fiesta que va a hacer Yahshua se llama Juicio Investigador de los Muertos o Yom Kippur de los Muertos, que está haciendo todavía él. ¿Sí ve? Yom Kippur de los Muertos. Oye, importante. ¿Y para qué es eso? Porque él va a mostrar toda su gloria. Así como dice el versículo 4, el rey Asuero, para mostrar en las riquezas de su gloria. ¿Qué es lo que muestra Yahshua? En esa fiesta que está realizando, le está mostrando al universo entero su justicia, su gloria, su magnificencia, su poder. Qué interesante que en la misma escritura encontremos esto. Oiga, como una fiesta. Entonces, mire que en el libro de Esther encontramos otra referencia para el juicio de los muertos que comenzó en el año 1844. Y como comenzó en el año 1844 y el rey se llama Yahshua, y ese rey le está mostrando eso o le está enseñando eso a los ángeles y a los mundos no caídos, para que los mundos no caídos se beneficien con el juicio investigador de los muertos y sepan y entiendan ellos que Yahshua hace un juicio justo. Y entonces tenemos ahí los 180 años en el nivel profético. Ahora miremos algo importante. Versículo 5. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo. O sea, 2 fiestas seguidas hace el rey. Una de 180 días para los príncipes, cortesanos y gobernadores. Oiga, y luego hace una fiesta de 7 días, ¿para quién? Para el pueblo. Pues déjeme decirle que en el nivel profético también esto se cumple. Yahshua hace una fiesta de 180 años para los principales y luego hace una fiesta de 7 años, 7 días es igual a 7 años, de 7 días, de 7 años, ¿para quién? Para el pueblo, para el resto del pueblo. Oye, interesante. Y si la fiesta termina en el 2024 y en el 2024 comienzan los 7 años, entonces tengo 2024, cuento el 2024, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030. O sea, la fiesta se termina en el 2030. Oiga, 7 años de fiesta. O sea que tenemos relatado nosotros en la misma Sagrada Escritura, sin necesidad de ir nosotros a otra fuente, ni que nos le enseñe otra cosa ni nada, solo Biblia, tenemos relatado el juicio, el Yom Kippur,
¿Sí ve? Dos fiestas finales, ¿sí ve? Una de 180 años y otra de 7 años. ¿Para qué? Para ponerle fin a 6.000 años de la historia del pecado. Oye, interesante. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Lo entendieron o hay alguien está confundido? No se registran preguntas en el chat. Bueno, hay una pregunta y es que los 180 años de la festividad de Esther, si se lo sumamos a 1844, a mí me da 2024. Ajá. Y estaba hablando que 2023 más 7 da 2030, ¿te daría era 2031 o algo así? No. Ese es el problema que hay hoy con todos los que están enseñando que Yahshua llega en el 2031. Yahshua no llega en el 2031, porque en el 2031 comienza es el milenio de descanso o el séptimo milenio. Entonces, ¿qué hace? Del 2024 hay que contar el 2024, porque el 2024 inicia el juicio del remanente. Inician los 7 años de hambre. Inicia el zarandeo. 2024, ¿sí ve? Entonces, contamos el 2024, porque ahí inicia. ¿Cuándo inicia? De pronto no quiero confundirlos a ustedes acá, pero en el 2024 en Tirri es año nuevo. Sea calendario caraíta, sea calendario hebreo, sea calendario el santuario, los tres muestran en diferentes fechas del mismo mes año nuevo, pero en el mismo mes. La diferencia va por días nomás. ¿Sí ve? Entonces voy a mencionarle, por ejemplo, para el pueblo hebreo, año nuevo es el 1 de Tirri. Para los caraítas, año nuevo fue el 25 de este mes. Perdón, del mes pasado, de septiembre. Y para el calendario del santuario fue el 22. Y todos son en el séptimo mes. No, pastor, yo no sé por qué, si uno googlea Yom Kippur 2022, lo arrojaba la caída del sol del 4 de octubre. De pronto, Pastor Andrés, no hablemos ahorita del 2022 porque nos confunden los hermanos acá en este momento. Después hablamos del 2022 porque el juicio termina allí, porque hay unos años olvidados y entonces, pero el juicio en sí son 180 años, son 2024. Pero el 2024 de pronto cuando hacemos una aclaración a nivel de calendarios tenemos otra cosa que estudiar ahí. Pero de pronto para la hermana que estaba mencionando, ¿cómo hacemos para saber esa fecha? Estoy dando un bocado acá, más o menos, y un bocado ya pues bastante explicado. A través del santuario terrenal, en la fiesta de Yom Kippur literal, que era de 12 horas, y ya convertimos las 12 horas, que nos dan 180 días, ¿sí ve? Y aprendimos que una hora en profecía es igual a 15 días, ¿sí ve? Importante lo que aprendimos ahí. Entonces nos enseña el santuario terrenal que hay principio y fin para el Yom Kippur. Por lo tanto, en la iglesia adventista del séptimo día, que hay principio para el Yom Kippur de los muertos, pero no hay final, entonces ahí tenemos algo bastante serio. Porque si le enseñamos estas otras cosas, entonces por ahí le digo a ustedes, si son adventistas del séptimo día, ustedes corren el riesgo allá de que después no los tengan en cuenta ya en los cargos que ustedes tengan ahí en la iglesia. Los van haciendo a un lado, porque esto no figura dentro de la parte de sus creencias. Y es totalmente nuevo. Y entonces déjeme mencionarle, porque aquí vale la pena recalcar esto que se encuentra en Hebreos 5, versículos 12, desde el 11 hasta el 14 voy a leer. Hebreos 5,
versículos 11 al 14, y de pronto no se sientan mal alguno de los hermanos de pronto si se incomodan con estos textos. ¿Sí ve? Dice el Eterno: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Ustedes sí están viendo esa parte en nosotros en estas clases. Hay mucho que decir y a veces difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, preguntamos, ¿luego la iglesia adventista no son maestros? Claro, tanto tiempo, desde 1844 hasta la fecha, muchos maestros, muchos líderes y buenos líderes que hay allá también, pero para el nivel general, incluyendo los líderes. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Elohim, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Podríamos decir que la iglesia adventista es inexperta en cuanto a fechas. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, aquí Pablo le está hablando a unos cristianos judíos inmaduros. Por lo tanto, podemos decir hoy en día que la iglesia adventista tenemos unos cristianos adventistas inmaduros. Algunos de ellos debían haber enseñado a otros ya de pronto mucho más avanzado, pero todavía no habían aplicado de pronto lo fundamental a su vida, o no han aplicado lo fundamental a su vida, o no aceptan la parte de fechas. Se resisten de pronto a dejar sus antiguas tradiciones o sus antiguas enseñanzas en este momento, sus doctrinas que han sido establecidas. Y de pronto se nos ha enseñado en la iglesia adventista de que después de 1844 no hay fechas de tiempo y se crea eso. Y se ignora a los otros cuando hay profecías de tiempo que no se han cumplido todavía. Entonces, solamente por creerle nosotros a nuestro líder en el momento, entonces tenemos nosotros unas tradiciones, unas doctrinas que no las hemos estudiado nosotros individualmente, no las hemos comprobado, y por eso de pronto muchos o la mayoría de adventistas del séptimo día podemos decir que se necesita todavía de leche, porque este alimento que tenemos acá hoy es un alimento sólido, y el alimento sólido, como dice acá, no es apto para las personas que no tienen los sentidos ejercitados o que todavía tienen prejuicios en su mente y no aceptan esto. ¿Sí ve? Se necesita de pronto que se lo diga el pastor, o se lo diga de pronto la junta de iglesia, o se lo diga de pronto los líderes mayoritarios de la iglesia para poderlo creer. No, necesitamos ser bereanos modernos nosotros, escudriñemos las cosas, y eso es lo que estamos haciendo acá. Mucha luz, demasiada luz. Entonces sí hay un fin para el juicio de los muertos. Ahora, supongamos, no, que la iglesia adventista no encuentra fin para el juicio de los muertos, entonces no, va a venir Yahshua y entonces no, el juicio de los muertos no se acaba. O como se apegaron al texto de Mateo 24:36, nadie sabe el día ni la hora. Ah, no, como nadie sabe el día ni la hora, entonces Yahshua se puede demorar 10.000 años más en venir. ¿Por qué? Y cuando pasen 10.000 años, entonces volvemos a aplicar el texto. No, pasaron 10.000 años y no, el texto dice que nadie sabe el día ni la hora. Ah, pueden pasar otros 10.000 años más. O sea que inmortalizamos ese texto ahí, por no entenderlo. No, 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 no. Tenemos que después llegar a esa parte para poder desenredar bien ese texto y mirar la interpretación correcta del texto y mirar cómo se aplica para nosotros. ¿Sí ve? Muy bien. ¿Alguna pregunta? El ministro Franklin va a hablar.
No, hermano, no, todo está correcto, sí. Más bien, los hermanos están, que escuchan por primera vez, debe ser como las inquietudes, ¿no? Porque nosotros ya lo Bueno. entendemos el tema, sí. Gracias, ministro Franklin. ¿Alguna inquietud por parte de los demás hermanos que estamos acá? Bueno, si no hay una inquietud, dejamos el resto de fechas para después y vamos a continuar entonces con el juicio del milenio. Así terminamos el juicio del milenio. En el juicio del milenio, nosotros vamos a juzgar a los impíos y el juicio del milenio es para beneficio de los justos, para que los justos vean que Yahshua realiza un juicio justo. Entonces, en ese juicio, entonces se va a llamar al primer caso. ¿Cuál es el primer caso del juicio de los impíos? ¿A quién se llama de primero? A Caín. A Caín, claro, eso es correcto. A Caín. Entonces, como se va a llamar a Caín, entonces algo importante para nosotros. ¿Quién va a juzgar a Caín? Porque Yahshua nos deja el juicio a nosotros. Digamos que Yahshua entra a una parte como de supervisor y nosotros estamos haciendo el juicio. Entonces, ¿quién va a juzgar a Caín? La mayoría de nosotros podemos decir que vamos a juzgar a Caín, pero hay unas personas especiales que van a juzgar a Caín o le van a dar sentencia a Caín. ¿Quiénes serán? Su familia cercana. La familia cercana, correcto. Entonces ahí está Adán, su padre. Él está salvo. Eva está salva. Abel está salvo. Ellos van a juzgar a Caín. Y nosotros vamos a estar pendientes de esa parte también como supervisores, mirando ahí, aprendiendo más. Oye, interesante ese estudio. Y ese estudio va a durar 1000 años, 2000 semestres para aprender todo lo relacionado con el juicio. Y cuando termine ese juicio nos van a dar una certificación, por decir algo, donde dice, oye, aprobaron ustedes el curso de el juicio investigador. O sea, es para beneficio de nosotros. Ese juicio es para beneficio de nosotros. Ya los ángeles y ya los habitantes del otro mundo han aprendido con el juicio que se ha realizado hasta este momento, juicio de los muertos y juicio de los vivos. Ahora nosotros estamos aprendiendo con el juicio que se está realizando a los impíos. Entonces ahí se abren los libros de Caín. Caín está perdido. ¿Sí? Está anotado en el libro de la muerte, está perdido. Entonces miramos. ¿Caín hizo cosas buenas? Sí. En el mundo. ¿Hizo cosas buenas en la iglesia? Sí. Hartas cosas buenas hizo. Porque si una persona le dio un vaso de agua a una persona, Yahshua se lo paga aquí en el planeta Tierra y le acumula tesoros para el reino de los cielos. Por lo tanto, a Caín hay que pagarle las obras buenas que él ha hecho. Oiga, pero como Caín no se arrepintió, entonces lo primero que se hace es darle sentencia a Caín. Entonces se miran todos los pecados que cometió Caín donde en el mundo y todos los pecados que cometió en la iglesia. Tiene un doble registro. Y por tener un doble registro, Caín debe sufrir doble. O sea, cuando digo doble, más que una persona que se perdió y no hizo ningún pacto con el Eterno. Entonces, ¿qué hace la familia de Caín? La familia de Caín lo que hace en ese momento es mirar todos estos pecados, todos estos otros que cometió en los dos registros. ¿En cuál? Libro de las rebeliones y libro de memorias. Y se le da una sentencia. Ahora, antes de ir a la sentencia, déjeme decirle algo importante. Está en la Biblia. La única sentencia registrada en este momento de tiempo que hay en las Sagradas Escrituras es para Lucifer. ¿Alguien de los que está aquí más o menos sabe
cuánto es la sentencia para Lucifer? Para tener una idea. Ahora, recuerde que en el juicio de sentencias se va a realizar en el 8º milenio. Y el 8º milenio, pues son 1000 años. El 8º milenio equivale a 1000 años. El juicio que estamos realizando nosotros es en el 7º milenio, que equivale a 1000 años también. ¿Sí ve? Pero es en el 7º milenio. Por eso se llama el milenio de descanso de la tierra. Entonces, Satanás tiene una sentencia de 930 años para arder en el lago que arde con fuego y azufre. Paro ahí. Preguntas hasta ahí. Alguien podrá decir, bueno, ¿y cómo así? ¿Va a durar 930 años quemándose Satanás? ¿Dónde está eso? ¿Cómo compruebo eso? ¿Qué opinan los hermanos? Aquí quiero que cada uno de nosotros seamos un analista, más que miembros de iglesia, más que los cargos que tengamos como hermanos, seamos analistas en este momento. Pero así como hay analistas económicos, así como hay analistas de pronto para diferentes cosas en el mundo, aquí somos unos analistas proféticos. Y si son unos analistas proféticos, le estoy diciendo a usted en este momento que la única sentencia en las Sagradas Escrituras confirmada es para Satanás y es de 930 años. ¿Y por qué tengo que decir eso? Porque se le va a dar sentencia a Caín. Y si se le da sentencia a Caín, tenemos que tener un punto de referencia. Pero antes de eso, alguna manera, no, hermano. De pronto usted sí como que se sale de pronto de los perfiles, usted como que nos mezcla la verdad con el error, como me han dicho algunos, ¿sí ve? De pronto usted tiene una mente muy brillante, de pronto usted sí es muy imaginativo, de pronto usted come mucho, bueno, tantas cosas que me han mencionado, pero no me molesta ninguna de las cosas. Estamos acá en este momento para aprender. Quiero que cada uno nos comportemos como analistas. Tenemos algo que se llama la regla de oro. La regla de oro es que si usted le dijo una mala palabra a una persona, a usted le a usted le va a llegar esa mala palabra también. Otra persona se la va a decir. O la regla de oro. Si yo le robé algo a alguien, a mí me van a robar también. Esa es la regla de oro. La regla de oro. Si yo regalé un plato de comida, a mí me van a regalar un plato de comida también. ¿Sí? Esa es la regla de oro. Todas las cosas buenas que yo quiera hacerle a mi prójimo me son devueltas. O todas las cosas malas que quiera hacerle a mi prójimo me son devueltas. Me regresan. Esa es la regla de oro. La regla de oro se aplica hoy en día, todavía se aplica. Por eso es que nosotros decimos, a nosotros todos los que estamos acá nos han robado o a nadie lo han robado. A mí me han robado hartas veces. ¿A ustedes los han robado o no los han robado? ¿O hay alguna persona acá en este momento por excepción que no lo han robado nunca? La hermana Amparo dice que sí la han robado. ¿Los demás hermanos también los han robado o no los han robado? A mí me han robado bastante, pero ya he aprendido de los robos que cómo cuidarse uno. Pero sí, Listo, hermano Luis, también lo han robado. ¿Los demás hermanos también los han robado o no los han robado? ¿De pronto hay alguien que no lo han robado? Me gustaría mirar a ver si hay alguien que no lo han robado. A todos nos han robado, mucho o poco, pero siempre los han robado. Oh, gracias, ministro Franklin. Déjeme decirle algo importante. Si a todos nosotros nos han robado, eso significa que nosotros hemos robado. Eso es regla de oro. Por eso a mí me roban. Regla de oro. Ahora, ¿nosotros hemos mentido? Sí. Si nosotros hemos mentido, significa que a nosotros nos van a mentir. Eso es regla de oro. Nos han mentido también. Regla de oro. Entonces aquí tenemos algo importante, regla de oro.
¿Cuántos años vivió Adán después de que pecó? No el tiempo que estuvo en el Edén. Después de que pecó, ¿cuánto tiempo vivió Adán según Génesis 5? Ahí están muy callados. De Amparo dice que 930, eso es correcto. 930 años vivió Adán. Pues déjeme decirle que Adán cumple la regla de oro, porque Adán fue creado perfecto, sin pecado. ¿Quién hizo pecar a Adán? Satanás. Entonces, como Satanás hizo pecar al primer hombre, Adán, ¿sí ve? Y Adán vivió 930 años, entonces ahora esos 930 años es regla de oro. O sea, 930 años que vivió Adán es la sentencia para Satanás, 930 años quemándose en el lago que arde con fuego y azufre. Oye, importante, regla de oro. Vea, qué importantísimo. Y ahora alguien dirá, no, es que la regla de oro no está en la Biblia. Sí, señor, la regla de oro está en la Biblia. O sea que Satanás tiene 930 años. Y ahora, 930 años equivalen a arder por los siglos de los siglos. Porque los siglos de los siglos son 10. Un siglo son 100 años. Y el milenio son 1000 años. Por lo tanto, hay 10 siglos. Y 930 equivale al siglo número 10. Oh, importante. O sea, ¿qué significa? El término que dice de pronto Apocalipsis, y pueden ir ahí a Apocalipsis un momentico para que lo veamos, Apocalipsis 20. Eso es clave para mirarlo. Apocalipsis 20, verso 10. ¿Ya lo ubicaron? Sí. Dice el Eterno. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Oh, hay sentencias para todos. ¿Para quién? Para el diablo. ¿Para quién más hay sentencia? Allí, para la bestia, para el falso profeta. Oiga, y serán atormentados día y noche. El falso profeta abarca a todo el resto de personas en la humanidad. ¿Y cuánto van a ser atormentados? ¿O cuánto va a ser las sentencias para ellos? Por los siglos de los siglos. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero eso por los siglos de los siglos no es perpetuo. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces es porque el juicio de sentencia se hace en el octavo milenio. Y el octavo milenio son 1000 años. Y 1000 años son 10 siglos. Y el número 10 es el número de la perfección en la numeración ordinal, lo cual significa que todas las personas que van a morir muerte eterna es por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos porque contamos esos 10 siglos. Unos van a morir de pronto en el primer siglo, otro en el segundo, en el tercero, en el cuarto, quinto, y el último en morir es Satanás en el siglo 10. Y el siglo 10 es 930 años. A los 930 años está dentro del siglo 10. Entonces el término que dice acá, por los siglos de los siglos, es que cuando Satanás sea consumido en el lago que arde con fuego y azufre y desaparezca, el fuego cesa. Y se destruyó raíz y ramas. No quedó ya nada. Fin del pecado. ¿Y cómo terminó eso? Por los siglos de los siglos. ¿Y cuánto es los siglos de los siglos? Pues 10 siglos. Entonces, ahí hay sentencia. Personas que se consumen en un siglo, en 2, en 3, en 4, en 5. ¿En cuánto se consume Satanás? En 10 siglos. ¿Y qué son 10 siglos? Siglos de los siglos.
O sea, Satanás es el primero en comenzar a consumirse y el último en consumirse. Está por los siglos de los siglos. Oye, qué interesante. ¿Lo comprendieron, lo captaron o todavía no? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Silencio tremendo. Bendito Padre Celestial, muchas gracias porque nos pone a meditar fuertemente. ¿Comprendido o no se comprendió ahí? Después vamos a tener otra clase y profundizamos más eso. Un pedacito es que me perdí porque me llamaron aquí. Los 900 años salen de dónde, qué pena, porque ya lo había explicado. Nada más el resumito ahí, ¿de dónde salen 930 años? De la vida de Adán. Y como Satanás fue el que hizo pecar a Adán, entonces se le aplica la regla de oro a Satanás. Dice, así como Adán vivió 930 años, usted va a sufrir 930 años por haber hecho pecar a Adán. Ya. ¿Y esa es la sentencia para quién? Para Satanás. Bueno, quedan 11 minutos. Miremos ahí los 11 minutos. Caso de Caín. La familia de Caín está dándole sentencia. Entonces miran todos los pecados de Caín. ¿Cuántas veces se arrepintió pero no abandonó el pecado? Estuvo jugando ahí, cometió el pecado imperdonable contra el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh le hizo muchos llamados a él. Todas las personas que se pierden es porque cometieron el pecado imperdonable contra el Ruach HaKodesh. Por eso se pierden. Oye, o sea, el Ruach HaKodesh los estuvo llamando una y otra vez y no acataron esa otra parte. Entonces el Ruach HaKodesh tiene que ver algo importante allí. Bueno, después más adelante vemos eso. Entonces se le mira eso y se le dice, hay que darle sentencia. ¿Qué sentencia se le da a él? Caín fue malo. Entonces digamos que a Caín se le va a dar una sentencia de 500 años. 500 años ardiendo en el lago que arde con fuego y azufre. Alguno de los hermanos que está acá como no ha escuchado esto del lago que arde con fuego y azufre. Oye, 500 años ardiendo allá, eso es mucho tiempo, ¿no? El Señor es como un tirano, es como sádico, es como malo, ¿cómo? Sufriendo esa gente tanto tiempo. Ojalá que ustedes continúen en esta escuela de profecía para que aprendan lo del lago de fuego. Se le da a Caín 500 años de sentencia. Como se le da 500 años de sentencia, ahora hay que pagarle las obras buenas que hizo Caín. ¿En dónde? En el mundo y en la iglesia. Entonces se mira las obras buenas y entonces se evalúan esas obras buenas y se le dice por esas obras buenas, entonces vamos a pagárselas. Y como hay que pagárselas, entonces digamos que le vamos a pagar por esas horas, por esas obras que él hizo buenas, 150 años. Por decir algo, ese es un ejemplo. Y esos 150 años se los vamos a descontar a la sentencia que se le dio. 500 años menos 150, total 350. Entonces se le borran las obras buenas que hizo Caín en el libro de las obras buenas y en el libro de memoria se le borran porque ya se le pagan para que se cumpla el texto que Elohim traerá a todas las personas a juicio según sean sus obras, buenas o malas, a cada uno se le va a pagar lo que hizo en su cuerpo, en su vida. Entonces a Caín hay que pagarle porque él tiene unos ahorros allá en el banco del cielo. Por todas esas obras hay que pagárselas. Elohim no se queda con nada, todo mundo le paga. Es más, a Caín por todas esas obras buenas que él hizo, se las pagaron el planeta Tierra. Y ahora ese ahorro que tenía era para el que él disfrutara allá en el cielo. ¿Cómo lo perdió? Ahora entonces se lo borran, le borran esas obras que hizo él allá en el libro de obras buenas, en el libro de memoria se las borran y se las descuentan
a la sentencia. Entonces tiene una sentencia final, Caín. La sentencia final de Caín son 350 años consumiéndose en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Alguna pregunta ahí? Sí, hay una pregunta. Y es que algunas interpretaciones que se han dado es que el fuego que consume es la presencia del Eterno. Entonces, ¿qué tan cierto es la presencia? O sea, que van a estar ahí en la presencia del Eterno o es un fuego diferente al fuego del Eterno, del Creador. Esa es una pregunta, hermano Luis, para unas 2 conferencias. La gloria del Eterno es luz y fuego. Oye eso. ¿Y por qué le digo que esa pregunta que acaba de hacer es como para unas 2 conferencias? Porque esto es largo. Voy a dar un bocado. La gloria de la deidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es luz y fuego. Por eso alguna persona para acercarse a la deidad en sí, tiene que hacerlo en santidad total, porque si no la luz y el fuego que hay ahí los consume, los mata. Ahora, cuando se va a producir sentencia, llueve fuego del cielo, oiga, sobre la tierra, y toda la tierra queda ardiendo. O sea, la tierra en sí, las montañas, las cosas secas y el agua en sí van ardiendo hasta que todo eso se funde y se convierte en una especie de lago, como de lava hirviente. Ahora la pregunta que le voy a hacer ahí en el momento: ¿y de dónde apareció ese fuego? Porque ese fuego es literal, es de verdad. ¿Sí ve? Pero independientemente que es literal, es la gloria del Eterno. O sea que ese fuego es la gloria de la deidad. Y uno pensaría ahí, ¿de cuál deidad? ¿De los 3? ¿O quién? Porque Yahshua está allá. Y déjeme decirle algo importante. El encargado de ejecutar la justicia es el Ruach HaKodesh. Oye, interesante. O sea que el que va a consumir y va a raer todo el pecado es el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh, con su resplandor y su gloria, ¿sí ve?, hace que el planeta Tierra arda todo en un fuego literal, pero a la vez eterno, porque va a consumir el pecado, lo va a consumir completamente ahí, y cuando el pecado se ha consumido, el fuego cesa. O sea, ¿qué significa? Que la justicia de la deidad quedó satisfecha, porque todo aquel que peca merece la muerte. O sea que todos nosotros que hemos pecado merecemos la muerte, pero Yahshua pagó la deuda nuestra. Nos ha librado de la muerte final, que la muerte final es muerte eterna. ¿Sí ve? Entonces, de pronto ese es un bocado, hermano Luis, porque esto es un poco largo para desarrollarlo en otra clase. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay otra pregunta, déjeme decirle, el caso de Caín quedó resuelto. Más o menos en un ejemplo que tratamos de dar. Ahora, el ejemplo que coloqué acá, ese sí ya es un ejemplo, porque no sabemos en sí cuánto se le va a dar de sentencia a Caín. Eso es un ejemplo. ¿Listo? No alcanzo a colocarles otro ejemplo, entonces lo vamos a dejar para el día domingo, para ver si finalizamos el juicio de los impíos y entramos al juicio de sentencias, o el juicio ejecutivo. El juicio ejecutivo ya, o el juicio final. ¿Alguna pregunta antes de finalizar? Al hermano Ronald Cienfuegos, bienvenido otra vez a la Escuela de Profecías. Hacía rato que no lo veía, hermano Ronald, por allá desde Costa Rica. Feliz Kadosh Shabbat, el Eterno le bendiga.
nuestra hermana Marta Rocío, que se siga recuperando, a nuestra hermana Amparo, la hermana Lilia, la hermana Ana La Yeman, a la hermana Almadelia, a nuestro hermano Luis Bejarano. Muchas gracias por estar asistiendo a la Escuela de Profecías y que se mantienen acá, porque muchas personas se inscriben a la Escuela de Profecías. Hay algunos que no han podido entrar en este momento. Bueno, hay una hermana por ahí que me dice que no sabe cómo entrar. Me toca de pronto el domingo, con la ayuda del Eterno, enseñarle cómo puede entrar ella acá a la Escuela de Profecías. Muy bien, apreciados hermanos, ¿no hay ninguna pregunta? ¿Comprendieron hoy? ¿Cómo les pareció la clase? Poderosa. Muchas gracias. La Muy honra buena, sea muy para el buena. Eterno. Muchas gracias. Espero que nuestro Elohim, el Ruach HaKodesh, haya impresionado sus mentes, hayan podido aprender muchas cosas, que ustedes vayan asimilando cada vez mejor todas estas cosas. Muy bien, voy a pedirles entonces a cada uno de ustedes, vamos a colocarnos de rodillas, vamos a finalizar orando. Amoroso Abacadosh Yahweh, amoroso Elohim Ruach HaKodesh. Muchas gracias por la Escuela de Profecías. Gracias por utilizarnos como un vaso. Gracias por tus consejos que fluyen a nuestra mente. Gracias por el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento que nos das. Gracias por este alimento sólido. Permita que podamos asimilarlo, que podamos gozarnos en esta clase, que podamos actualizarnos nosotros con la parte del juicio de los vivos. Pero más que actualizarnos, que podamos prepararnos para enfrentar el juicio con seguridad. Muchas gracias a cada uno de mis hermanos que han asistido. Ruego para que tu bendición repose en ellos, y es tu santa y llena voluntad, permita que el día domingo podamos volver a reunirnos en esta Escuela de Profecías y que tú nos sigas sorprendiendo con esas revelaciones fantásticas que tiene. Que nosotros podamos estar apercibidos y que podamos de pronto reaprender. Que podamos nosotros poder conectar todas estas realidades en tu palabra. Que podamos comprender la parte de las fechas. Prepáranos, Señor, para que nuestras mentes puedan captar la realidad de tus fechas a través de tu santa palabra, que no queremos utilizar otra fuente, sino solamente tu palabra. Muchas gracias por asistirnos. Rogamos que tu bendición repose en nuestras vidas. Te lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. 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 Amén, amén. Muchas gracias. Bueno, una feliz noche para cada uno de ustedes. El Eterno me les siga bendiciendo y esperamos el domingo continuar acá con la Escuela de Profecías. Feliz noche para cada uno de ustedes. Shalom, shalom. Laila to. Shalom Ubrahot. Shalom, Urajo. Laila to.